migrantes venezolanos en Argentina ofrecieron testimonios contundentes de la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro. Un operativo impulsado por el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos de Argentina reúne testimonios contundentes de venezolanos radicados en el país que denuncian presuntos crímenes de lesa humanidad producidos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Me quitan la capucha y me dicen te quitas la ropa. Me colocan esposas en las manos de frente, me colocan esposas de pies y me suben, me suspenden. Luego ellos me empezaron a mojar con una manguera con agua. Yo más o menos creí saber que venía electricidad, pues. Estuve detenido por 49 días exactamente. Yo por expresar mi posición en contra del régimen me apuntaron directamente. Han sido manifestaciones muy contundentes respecto a la violación de los derechos humanos, que es lo que nosotros justamente queríamos determinar, si estábamos ante delitos de lesa humanidad o no. Y en principio toda la información que hemos recabado va en ese sentido, declaró a los medios de comunicación y en Buenos Aires la directora general del Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos, Natalia Figueroa. La finalidad de la recogida de testimonios es realizar un informe de victimización, según explicó Figueroa, y presentarlo a la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales habilitados para que inicie una investigación a partir de dichas pruebas y otras que posiblemente también aporten otros países latinoamericanos. Organizaciones de sociedad civil están respaldando visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil respaldaron la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a Venezuela para evaluar la grave situación de derechos humanos en el país. Mediante un comunicado, estas organizaciones indicaron que acogen con beneplácito la voluntad de la Comisión para visitar a Venezuela, al tiempo que exigieron a las autoridades venezolanas garantizar la seguridad y condiciones necesarias para que se materialice esta misión. Recordaron en el texto que luego del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, el representante de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarré Briceño, giró la invitación, la que fue aceptada el 9 de julio por el secretario ejecutivo Paulo Abrao. Señalaron que posteriormente la comisión ha solicitado en múltiples ocasiones al Estado su anuencia para visitar nuevamente el país, sin obtener una respuesta satisfactoria. El gobierno de Nicolás Maduro y el equipo del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reanudarán esta semana las conversaciones que mantienen desde mayo, con el propósito de reactivar el diálogo para pactar una salida pacífica a la crisis política que sufre el país, según ha informado el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. El gobierno de Rusia no va a participar en conversaciones internacionales sobre la crisis política en Venezuela, en Perú, que están previstas para el próximo mes. Esto lo dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El exgobernador del estado Monagas, José Gregorio, alias el Gato Briceño, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro buscaba alargar más la tragedia venezolana en Barbados. Asimismo, reiteró que la salida a la crisis venezolana se centra en la unificación de todos los sectores que hacen política en el país. Ante la negativa de Wanda Vázquez de asumir como gobernadora de Puerto Rico, ya hay un nuevo propuesto y esto lo ha dado a conocer Ricardo Rosselló. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien renunció a su cargo tras multitudinarias protestas en su contra, nombró al excomisionado residente, Pedro Pierluisi, como el nuevo secretario de Estado a partir del próximo viernes 2 de agosto. Por medio de su cuenta de Twitter expresó: luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro pueblo, he seleccionado al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia para llenar la vacante de secretario de Estado. El catedrático Carlos Gorrina aseguró que el nombramiento debe ser confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes. Esa nominación que haría el gobernador requiere la confirmación, consejo y consentimiento tanto del Senado de Puerto Rico como de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Una asamblea legislativa bicameral y se necesita el concurso de ambas. Para atender el asunto, Rosselló convocó una primera reunión extraordinaria el día jueves de la presente semana de la Cámara de Representantes. Juan Guaidó ya aclaró el paradero de los fondos para los militares que cruzaron la frontera. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que los fondos destinados a militares que cruzaron la frontera hacia Colombia fueron donados para atender la crisis de 104 militares que no pudieron ser atendidos por ACNUR. La información la dio previo a la sesión de la Asamblea Nacional. Ustedes saben, es una investigación independiente de Fiscalía colombiana y debo decir, para de nuevo ponerlo en su justa medida,
eran fondos donados de privados para atender específicamente la crisis de 104 militares que no pudieron ser atendidos por ACNUR o por el gobierno colombiano, que ascendió a 1.634 personas. Eso lleva un curso propio y hace la Fiscalía colombiana que anuncie el resultado de la investigación de manejo de fondos de privados para atender la crisis migratoria de los militares. Asimismo dijo que el régimen de Nicolás Maduro no tiene nada más que anunciar. La crisis de Venezuela es real. Le contamos en este momento algunas de las razones por las cuales Estados Unidos no puede intervenir Venezuela. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una posición inclaudicable ante la dictadura de Nicolás Maduro, cuyos adeptos han sido objeto de sanciones, una intervención militar que hasta el momento figura como una amenaza, resultaría compleja por diversas situaciones, máxime por la reacción que podría desatar en gobiernos afines a Maduro, entre ellos Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en 2018 con una acción militar contra Maduro, pero no cumplió con la amenaza. Washington, en cambio, impuso sanciones para presionar a Maduro a dimitir. En tanto, el Comando Sur de Estados Unidos no controla permanentemente ninguno de los 11 portaaviones de la Armada de Estados Unidos y pocas otras fuerzas importantes, pero hay una buena razón para eso. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos apoyó en 1973 al general chileno Augusto Pinochet en su golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende. La posibilidad de una incursión militar tiene tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional sus adherentes y detractores. La única certeza es que ni unos ni otros tienen claro cómo se desarrollaría una eventual intervención. Trump podría inclinarse por impulsar desde el comienzo una invasión terrestre acompañada de bombardeos. Para ello, se necesitarían al menos 150.000 uniformados para hacer frente a las 160.000 tropas regulares de Venezuela y los más de 100.000 paramilitares que defienden a Maduro. El senador norteamericano Rick Scott ha dicho que la solución estaría en cortar el flujo de petróleo entre Cuba y Venezuela. El senador Rick Scott mencionó durante el martes que el próximo paso de Estados Unidos debe ser controlar el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba. Se cortan los dólares, se corta el apoyo, escribió en su cuenta de Twitter, en la que respaldó las declaraciones en las que el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que Venezuela se convirtió en un santuario para terroristas. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko, el Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. No hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial. Creo que una vez más comete la burrada que lo ha caracterizado de seguir protegiendo al terrorismo. Nicolás Maduro por sí solo convirtió a un país que una vez fue vibrante en un santuario terrorista, a expensas de su propio pueblo, manifestó. Duque declaró luego de que Maduro dijo que los ex jefes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich, son bienvenidos en Venezuela. Daniel Ortega le ha otorgado la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien por cierto se encuentra prófugo de la justicia de su país. La dictadura de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al prófugo de la justicia salvadoreña y acusado por actos de corrupción, Mauricio Funes, y a su familia asilada en el país. El anuncio de la nacionalidad se hizo efectivo mediante la resolución número 3119, publicada en la Gaceta, diario oficial, que entró en vigencia este martes 30 de julio. Sin embargo, fue autorizada con fecha del 15 de julio por el comandante de brigada, Juan Emilio Rivas Benítez, quien es director general de Migración y Extranjería de Nicaragua. El exmandatario salvadoreño es requerido por las autoridades de su país debido a un proceso judicial en su contra por corrupción. El artículo 17 de la Carta Magna contempla que los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante la autoridad competente cuando residan en Nicaragua. La Alianza Cívica ha pedido al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos agilizar la creación de la Comisión de Alto Nivel para tratar el tema de Nicaragua. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos más celeridad para crear la comisión ordenada por la Asamblea General con el propósito de ayudar a superar la crisis que vive Nicaragua. Solicitamos respetuosamente el cumplimiento de la creación de la Comisión de Alto Nivel a la mayor brevedad posible, conscientes de que este paso permitirá que las gestiones diplomáticas comiencen a tener resultados positivos, manifestó la alianza.
En tanto, la delegación del régimen de Daniel Ortega no se presentó este 31 de julio a retomar las negociaciones con la alianza cuando se cumplió el plazo dado para la oposición para avanzar en un acuerdo que ponga fin a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Los miembros de la alianza dijeron que, por mínima decencia, el régimen debe enviar por escrito que cierra las negociaciones por cuanto no aceptan las declaraciones de Ortega en la plaza pública del 19 de julio pasado como una respuesta ante la grave crisis de derechos humanos y económica. Y a continuación el comentario centroamericano con Rodrigo Wong Arévalo. Que el dictador Daniel Ortega le haya otorgado la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes confirma la inmoralidad de los marxistas para cubrirse las espaldas cuando les toca enfrentar la justicia por sus actos de corrupción. Tanto Mauricio Funes como sus hijos Carlos y Diego han preferido huir a Nicaragua, escapar a Nicaragua para acobijarse en la protección del dictador Daniel Ortega, en lugar de enfrentarse al proceso judicial que se le sigue en El Salvador por diversos actos de corrupción. Por supuesto que la actitud tanto de Ortega como de Funes es inmoral, desvergonzada e infame, que sin duda ha provocado indignación entre los salvadoreños que cuando apoyaron a Funes para hacerlo su presidente, no imaginaron la calaña que llevaba por dentro el entonces popular periodista de televisión. La Fiscalía salvadoreña acusa a Mauricio Funes de malversar más de 351 millones de dólares del presupuesto público, junto a familiares, amigos y exfuncionarios. La Fiscalía salvadoreña le ha decomisado 61 propiedades a Funes que fueron adquiridas con fondos públicos por personas cercanas que son supuestos testaferros del expresidente, hoy renegado y perseguido por la justicia salvadoreña. Para Mauricio Funes estar en esta situación es más o menos una salvación provisional, porque una vez que Ortega deje el poder, el brazo de la justicia salvadoreña lo alcanzará a través de la Policía Internacional. Es decir, Funes está fuera del alcance de la ley salvadoreña por algún tiempo, pero no lo podrá estar por todo el tiempo, porque la justicia algunas veces tarda en alcanzar el fugitivo, pero no se cansa hasta lograrlo. Esta es la suerte de Funes por ahora, disfrutar de la protección inmoral que le brinda el dictador Daniel Ortega, protección que desde luego no le durará toda la vida. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 31 de julio 2019. Para la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, el jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, adoptó una posición complaciente ante el actuar de los grupos armados al negar primero que sean paramilitares y por no asumir la responsabilidad legal del ejército en desarticular estos grupos. Asimismo, en Nicaragua, los casos de femicidios registrados hasta la última semana de julio ascienden a 36, siendo las mujeres de 19 a 34 años las que encabezan la lista de las víctimas, según Católicas por el Derecho a Decidir. La organización además suma el femicidio de la nicaragüense Winnie Mendoza, de 21 años, realizados a manos de su tío político en Miami. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha condecorado a la embajadora de Estados Unidos en aquel país, Carlos Roberto Avelar, nos informa. Jim Mains deja un gran legado para El Salvador. Hoy es el último día como embajadora de Estados Unidos en El Salvador para Jim Mains. Su cargo será ocupado por el coronel Ronald Douglas Johnson, quien podría asumir como embajador en septiembre. El presidente salvadoreño Nayib Bukele condecoró a Jim Mains con la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado Gran Cruz de Placa de Plata por el servicio prestado como principal diplomática estadounidense en los últimos 3 años y medio en El Salvador. Ha apoyado causas desde personas que hacen artesanías, jóvenes con talento que no habían sido descubiertos, jóvenes en zonas de riesgo a quienes se les da una oportunidad, jóvenes en vulnerabilidad a quienes se creen ellos. Ha recorrido las zonas rurales y urbanas, los municipios desde Huachapán hasta La Unión. La hemos visto trabajando en llevar espacios públicos sanos, conseguir apoyo. La embajadora recibió la distinción con mucha alegría y aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los salvadoreños que la hicieron sentir como en casa. Y nunca paramos de creer en El Salvador. Y eso es algo que en los 3 años y medio aquí, es algo que siempre no perdimos la fe, que deberíamos tener una mejor relación entre los Estados Unidos y El Salvador. Y ahora es el momento. Jim Mains llegó a El Salvador como embajadora el 30 de marzo de 2016. El nuevo cargo que tendrá será de subcomandante del Comando Sur del estado de la Florida. Además del reconocimiento presidencial y legislativo, Jim Mains se lleva el reconocimiento de los salvadoreños por el trabajo realizado en el país. Carlos Roberto Avelar, Noticiero Cercano, San Salvador. Gracias por la información, Carlos Roberto Avelar. La otra cara de la frontera, un sube y baja entre México y Estados Unidos.
La frontera entre México y Estados Unidos puede ser un lugar peligroso plagado de contrabandistas, secuestradores y traficantes de personas. Pero, según el arquitecto Ronald Rael, también puede ser un espacio divertido. Para mostrar dicha descripción, Rael instaló 3 sube y baja en el área entre Nuevo México y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Llegamos al final de una emisión más. Gracias por habernos acompañado.